La lección de esta semana se llama Esperanza a prueba de todo. Se encuentra en Hechos 18, 18 al 28 y la primera y segunda carta a los tesalonicenses, así como en los capítulos 25 y 26 de los Hechos de los Apóstoles. La llegada de Silvano y Timoteo desde Macedonia durante la permanencia de Pablo en Corinto había alegrado mucho al apóstol. Ellos le trajeron buenas noticias de la fe y caridad de los hermanos que habían aceptado la verdad durante su primera visita a Tesalónica. El corazón de Pablo comprendía las pruebas y adversidades que estaban pasando aquellos que habían permanecido fieles a Dios. Él deseaba visitarlos en persona, pero como en ese momento no podía hacerlo, les escribió. En esta carta a la iglesia de Tesalónica, el apóstol expresa su gratitud a Dios por su aumento de fe. Inicia diciendo: siempre damos gracias a Dios por todos ustedes y continuamente los tenemos presentes en nuestras oraciones. Al orar a nuestro Dios y Padre por ustedes, pensamos en el fiel trabajo que hacen, las acciones de amor que realizan y la constante esperanza que tienen. Sabemos que Dios los ama y los ha elegido para que sean su pueblo. Han llegado a ser un ejemplo para todos los creyentes de Grecia, por toda Macedonia y Acaya. Y ahora la palabra del Señor está siendo anunciada partiendo de ustedes a gente de todas partes, pues a donde quiera que vamos encontramos personas que nos hablan de la fe que ustedes tienen en Dios. No dejan de hablar de la maravillosa bienvenida que ustedes nos dieron y de cómo se apartaron de los ídolos para servir al Dios vivo y verdadero. También comentan cómo ustedes esperan con ansias la venida de Jesús, a quien Dios levantó de los muertos. Él es quien nos rescató de los horrores del juicio venidero. Los creyentes de Tesalónica eran verdaderos misioneros. Sus corazones amaban de verdad al Salvador que los había librado del temor y del pecado. Por la gracia de Cristo se había producido una maravillosa transformación en sus vidas, y la palabra del Señor, hablada por ellos, era acompañada de poder. Los corazones eran ganados por las verdades presentadas, y almas eran añadidas al número de los creyentes. Posteriormente, Pablo les recordó su manera de trabajar para ganar conversos y que en ningún momento lo habían hecho con engaños o artimañas. Al contrario, hablaban como mensajeros aprobados por Dios a quienes se les confió la buena noticia. Y continúa diciendo: nuestro propósito es agradar a Dios, no a las personas. Solamente Él examina las intenciones de nuestro corazón. Y Dios es nuestro testigo de que nunca aparentamos ser amigos de ustedes con el fin de sacarles dinero. En cuanto a elogios humanos, nunca los hemos buscado, ni de ustedes ni de nadie. Dios y ustedes me son testigos de que nos comportamos con ustedes, los creyentes, en una forma santa, justa e irreprochable. Los hemos animado, consolado y exhortado a llevar una vida digna de Dios, que los llama a su reino y a su gloria. Por lo tanto, nunca dejamos de darle gracias a Dios de que cuando recibieron su mensaje de parte nuestra, ustedes no consideraron nuestras palabras como solo ideas humanas. Tomaron lo que dijimos como la misma palabra de Dios, la cual, por supuesto, lo es. Y esta palabra sigue actuando en ustedes los que creen. Otro tema que Pablo tomó en cuenta en esta carta fue el vivir para agradar a Dios. Expresó: Dios nos ha llamado a vivir vidas santas, no impuras. Entonces, aléjense de todo pecado sexual. Como resultado, cada uno controlará su propio cuerpo y vivirá en santidad y honor, no en pasiones como viven los que no conocen a Dios ni sus caminos. Su siguiente enseñanza fue sobre el estado de los muertos y les explicó que ellos dormían en la conciencia. Hermanos, no queremos que ignoren lo que va a pasar con los que ya han muerto, para que no se entristezcan como esos otros que no tienen esperanza. ¿Acaso no creemos que Jesús murió y resucitó? Así también Dios resucitará con Jesús a los que han muerto en unión con Él. El Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Por lo tanto, anímense unos a otros con estas palabras. Como podemos ver en esta carta, Pablo sentía que era responsable, en gran medida, del bienestar espiritual de aquellos que se convertían por sus labores. Deseaba que crecieran en el conocimiento del único Dios verdadero y de Jesucristo,
a quien había enviado. Constantemente, cuando se encontraba lejos de quienes habían trabajado para el Señor, suplicaba a Dios que los guardara del mal y les ayudara a ser misioneros fervientes y activos. Una de las mayores evidencias de la verdadera conversión es el amor a Dios y al prójimo. Los que aceptan a Jesús como su Redentor tienen un profundo y sincero amor por otros de la misma fe. El apóstol también amonestó a los tesalonicenses a no despreciar el don de profecía, y con las palabras: no apaguen al Espíritu Santo, no se burlen de las profecías, sino pongan a prueba todo lo que se dice, retengan lo que es bueno y aléjense de toda clase de mal, les ordenó que distinguieran cuidadosamente entre lo falso y lo verdadero. Las últimas recomendaciones de su primera epístola fueron: estén siempre alegres, oren sin cesar, den gracias a Dios en toda situación, porque esta es la voluntad para ustedes en Cristo Jesús. Que Dios mismo, el Dios de paz, los santifique por completo y conserve todo su ser, espíritu, alma y cuerpo, irreprochable para la venida de nuestro Señor Jesucristo. El que los llama es fiel y así lo hará. En su segunda carta, Pablo detalló algunos temas que había abordado con anterioridad y que habían sido malinterpretados por los hermanos de Tesalónica. También abordó los acontecimientos previos a la segunda venida de Jesús y declaró: no se dejen engañar por lo que dicen. El malvado vendrá con toda clase de mentiras malignas para engañar a los que van rumbo a la destrucción, porque se niegan a amar y aceptar la verdad que los salvaría. Por lo tanto, Dios permitirá que ellos sean engañados en gran manera y creerán esas mentiras. Entonces serán condenados por deleitarse en la maldad en lugar de creer en la verdad. Pablo, además, los animó a seguir firmes y a aferrarse a las enseñanzas, así como mantenerse en oración. Después les dijo: amados hermanos, les pedimos que oren por nosotros. Oren para que el mensaje del Señor se difunda rápidamente y sea honrado en todo lugar a donde llegue. Oren también para que seamos rescatados de gente perversa y mala, porque no todos son creyentes. Pero el Señor es fiel, Él los fortalecerá y los protegerá del maligno. El apóstol finaliza su carta con una oración en la que pide que en medio de los trabajos y pruebas de la vida, la paz de Dios y la gracia del Señor Jesucristo los consuele y fortalezca. Para terminar con este repaso, la lección nos plantea varias preguntas y una de ellas hace referencia a cuál es la responsabilidad que tenemos respecto al ejemplo que damos a los demás con nuestra vida espiritual. Y al leer sobre la fe y el espíritu misionero de los creyentes de Tesalónica, me quedé muy impresionada porque su ejemplo fue capaz de llegar no solamente a su región, sino que la sobrepasó y llegó a muchos de los que estaban simplemente de visita. Es decir, a quienes tan solo habían visto por unos cortos momentos su carácter, que en efecto estaba en armonía con el amor de Dios. Aún así, sus pequeñas o grandes acciones tenían un impacto muy importante y positivo en todos los que los veían. Es por eso que el día de hoy te invito a que tú también puedas seguir su ejemplo y reflejar el amor de Cristo en cada parte de tu vida. Ya por último, así como en las lecciones anteriores, esta semana también abordamos varios temas y sí, por eso me gustaría que tú, que nos estás viendo, nos compartas cuál punto te pareció más interesante o te ayudó a ampliar tu perspectiva de la vida espiritual y por qué. Te estaremos leyendo próximamente. Espero que esto te haya sido de utilidad. Te invito a compartir este video en tus redes sociales. Mi nombre es Yurid Juárez Salinas y nos vemos la siguiente semana. Dios te bendiga.